Bueno, otro meme que vi que tiene muchas contradicciones internas, ¿sí? O sea, se refuta contra sí mismo el propio argumento. Primero, la falacia de la generalización y contradicción interna. Es una cosa que explico muchas veces. Hay que saber diferenciar entre si alguien es judío racial o judío religioso. Porque judío racial es como puede ser un negro o un gitano, una persona que pertenece a una raza. No puede decir, no es que la gente de esa raza hace tal cosa porque eso es racismo. No puede decir que lo tienen en su sangre. ¿Sí? No puedes fundamentar eso con, con, con la lógica. Luego, desde el punto de vista religioso, habría que ver de todas esas personas que aparecen en el meme, que yo vea ninguno lleva kippah. O sea, no están representando la religión judía. Por consiguiente, lo único que tienen en común es que algunos de ellos, ¿sí? O muchos de ellos, puede que tengan una ascendencia racial. Pero ahora imaginémonos que no fuesen racialmente judíos, o sea, no son de la tribu de Judá de alguna ascendencia, sino que son negros. El que haría la gráfica automáticamente lo tacharían de racista, porque dice, ¿y qué pasa con todo el resto de negros que sí han aportado cosas positivas a la sociedad? Ahí entonces no entra la gráfica, ¿sí? ¿Y qué pasa con las otras personas de otras razas que han aportado otras ideologías? ¿Sí? Entonces eso en realidad está basado en una tendencia um, de desinformación y de manipulación en realidad racista. O sea, se disfraza de religión queriendo llamar al concepto de religión judía, pero en realidad es un elemento de racismo que se presta por las situaciones del tiempo moderno, porque ahora mismo si te metes con un negro suena racista, pero si te metes con un judío no suena racista. Pero en realidad es lo mismo, es la misma cosa, es buscar un chivo expiatorio para no decir, oye, debería revisar mi pueblo, mi cultura, mi comunidad, a ver qué cosas debería arreglar. No, miro fuera, ¿sí? Entonces miro hacia afuera para culpar a otros de cosas que en realidad estoy tratando de ocultar de mi propia cultura. Es como cuando veo memes de a gente de Argentina que se queja a los judíos y que no se paran a mirar cuando después, finales de la Segunda Guerra Mundial, su líder de gobierno metió un montón de nazis en Argentina, pero nadie dice nada sobre eso. O veo a gente de México hablando que si Israel esto y los judíos aquello, y qué pasa que si vas a México y necesitas la ayuda de un policía, ¿qué tan honestos son los policías? O cuánto tienes que pagarle a un policía porque mmm, haga la vista gorda o porque se quede con tus cosas en un retén policial. O sea, el que sabe observa que las cosas que no te gustan de tu propia cultura tratas de tirar barro hacia afuera. El colombiano, no hacia afuera. El de México, hacia afuera. El español, hacia afuera. Y observa lo mismo en muchas culturas. Justamente aquellos que no tienen nada que quejarse de su propia cultura no están mirando hacia afuera quejándose de Israel, un sitio donde a diferencia de la gente de estos países, si puedes salir por la noche, no te van a secuestrar, no te van a violar, no te van a robar, ni siquiera para quitarte las zapatillas o el teléfono, donde las chicas no andan preñadas ya siendo unas niñas, donde no escuchas una música que agrede la integridad de las mujeres, como hace como la música de hoy día en Latinoamérica. Es decir, tantas cosas, sí, la corrupción, pero vas a estos países, como por ejemplo en Israel, donde el 30% son musulmanes, donde el 15% por lo menos son cristianos, donde hay una diversidad enorme de cultura, de gente de todas partes del mundo, no puedes decir son una sociedad homogénea, no, son totalmente heterogéneos. Y decir que los judíos, ¿cuáles? ¿Cuáles de los judíos? ¿Sí? Raciales, pueden ser, hasta hay negros judíos que vienen de Etiopía. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Pero volviendo con el punto este interesante, dice, habla por ejemplo de Marx y de Lenin, que eran un grupo, o sea, era un punto de vista que iba precisamente en contra de von Mises y de Milton Friedman. ¿Sí? Es lógicamente imposible que un mismo grupo eh, controle ambos extremos y sus bases teológicas son irreconciliables. Los economistas de la escuela austriaca Mises y de Chicago Friedman defendían el libre mercado y la propiedad privada, que son los pilares que el marxismo, o sea, Marx y Trotsky, buscaban destruir precisamente. Entonces, presentarlos como parte de un mismo plan ignora que pasaron sus vidas intelectuales rebatiéndose y luchando contra las ideas del otro. ¿Sí? Luego está el concepto de la diversidad de pensamiento y origen. Atribuyen ideologías enteras a un solo grupo étnico o religioso, que hay que ver la distinción. Cuando dices judío, ¿a quién te estás refiriendo? ¿Judío racial o judío de la religión? Bien, porque muchos judíos raciales no practican el judaísmo, son budistas, son cristianos, son ateos, son musulmanes, ¿sí? Y luego muchos judíos religiosos,
pueden ser austriacos, pueden ser africanos, pueden ser chinos, ¿sí? Entonces, tratar de encasquetarle esto, a esto ignora los miles de pensadores de otros orígenes, ¿sí? Que muchos de ellos son protestantes, católicos, que dieron forma al mundo moderno. Entonces tienes el liberalismo y el capitalismo. Está Adam Smith, que es escocés, o John Locke, que es inglés. Son figuras fundamentales que aquí no se mencionan. Luego tienes el comunismo y el socialismo, que aunque Marx era de ascendencia judía, o sea, racial, no religioso, porque tú no vas a ver ninguna de las fotos o reconstrucciones gráficas de ellos que lleven una kippah o los bucles o el sombrero, como se visten los ultraortodoxos, no, bien. El padre de Marx se convierte al luteranismo, bien, o sea, es protestante. La tradición, bueno, el luteranismo es una forma de protestantismo. La tradición socialista tiene raíces profundas en pensadores franceses como Saint-Simon o Proudhon y anarquistas rusos, ¿no? Como son Bakunin, quien de hecho era fuertemente antisemita. Bien. Luego tienes el feminismo y los derechos civiles, que muchas de esas cosas mucha gente no lo conoce, pero esta gente que aparece aquí está hablando de movimientos sociales que en realidad son colectivos y globales, ¿bien? Pero que en muchos casos sí es cierto que se ha financiado por agendas de individuos muy ricos como por ejemplo Rockefeller. Y cuando tú miras Rockefeller, son protestantes, o sea, no tienen ascendencia judía y aparte su culto, su religión, por así decirlo, es presbiteriana, entonces son cristianos. Luego otro error aquí es el error de figuras específicas, donde el meme comete un graso error histórico directo dentro de esta narrativa que forma. Pone a Vladimir Lenin, ¿sí? Y dice que era judío. No, no era judío. Tenía una ascendencia diversa. Sí, es cierto que su abuelo materno era de origen judío, pero se convirtió al cristianismo, ¿vale? Y él se identificaba claramente, era como ruso y como ateo. Bien. Luego está Theodor Herzl, que es el padre del sionismo, es decir, un movimiento nacionalista que buscaba un Estado para el pueblo judío. No como algunos dicen, una teoría de la conspiración, de esto de los protocolos de Sion, que ya he explicado mil y un veces que eso es un invento jesuita de 1870 para desviar la atención de lo que los jesuitas estaban tratando de hacer. Y le recomiendo a cualquiera que estudie a los jesuitas porque se queda sorprendido. Cómo es que nadie habla sobre esto y en realidad son los que están detrás de bambalinas de todas las conspiraciones y todos los planes de control mundial en la historia, ¿no? Así que bueno, un poquito de información y dejen de compartir tantas pelotudeces en redes sociales sin un rigor histórico, porque al final va a terminar pasando lo que hacen en China. Tienen que obligarles a los que difunden información que documenten carrera o estudios para evitar tanta desinformación. Entonces a veces dicen, no, es que establecen censura, pero es que establecen censura porque la gente se presta para eso. Se ponen a fomentar tanta desinformación, no leen libros, no leen documentales, no simplemente se pueden crear cualquier cosa que se les ocurre y llega un momento en que las redes sociales se vuelven algo donde puedes encontrar verdades, mentiras, desinformación, o sea, un basurero de todo tipo de cosas. Y el principal problema es que mucha gente se cree cualquier tontería que la gente pone en redes sociales porque les suena bonito o convincente sin estudiar si lo que están diciendo es verdad.